Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Buenas escucha, tardes, ingeniero. ingeniero. ¿Sí se escucha bien? Buenas tardes, ingeniero, ¿se escucha? Bueno, Escucha bien. vamos a tratar de salvar la clase, ¿verdad? La plataforma desde ayer, desde antes de ayer, está en mantenimiento y esperemos que a partir del mañana ya esté activa. Dijeron que hoy día ya iba a estar activa, pero al menos al parecer no está. Obviamente nosotros tenemos que buscar otras alternativas, ¿verdad? Una de ellas obviamente es el Zoom, el que más utilizamos, pero también tenemos el Meet, que es una plataforma no muy buena, que digamos, pero salva, ¿verdad? Entonces creo que ya han entrado la mayoría, aunque siguen entrando, pero bueno, no sé si alguien quiere opinar, decir algo. Nadie. Bien. Los que no lo tienen esa imagen, háganle una captura, ya para que podamos hacer la clase pasada. Eh, habíamos quedado acá básicamente, es lo que yo quería mostrarles, en la cual les decía de que aquí tenemos unas ecuaciones que yo las he resumido para que podamos entenderle con mayor facilidad. Tenemos acá arriba la ecuación que nos permite a nosotros calcular el volumen de la zapata, ¿verdad? Tenemos después acá el otro factor que dice alfa, que dice que debe ser menor o igual a 30 grados. Ese ángulo alfa lo vemos en la imagen, ¿verdad? Vemos acá en la imagen donde es precisamente la inclinación que tiene esa pendiente o en el caso, el peralte de la zapatita, ¿ya? De toda zapata. Siempre vamos a partir de que estamos o vamos a trabajar con zapatas rígidas. Por tanto, si es una zapata rígida, dice que el vuelo debe ser menor o igual a 2 veces su altura, ¿verdad? La altura de la zapata. Y la altura de la zapata dijimos que es desde donde nace la columna hasta hasta la base inferior de la zapata. Ahí lo tenemos el SH, por eso lo he colocado ahí para que ustedes vean, ¿no? Ahora, el H minúscula, que es el H más pequeño de la zapata, se calcula en función de estos tres parámetros. Dice que debe ser el mayor de cualquiera de estos tres parámetros. ¿Ya?
En este caso, debe ser mayor, dice, o mejor dicho, si ya conocemos H, podemos calcular H tercio, ¿verdad? Si nos da menor que 25, por ejemplo, podemos adoptar 25. ¿Para cuándo? Para cuando las obras son grandes. Estamos hablando de construcciones de 3, 4, 5 pisos, ¿verdad? Edificaciones más grandes de esas ya no van a funcionar las zapatas, va a ser otro tipo de fundación seguramente. Pero nosotros estamos yendo de que vamos a construir una casita de 2 pisos, supongamos, 2 hasta 3 pisos, ¿no? Entonces podríamos considerar, si es de 2 pisos, como construcción pequeña y entonces podemos adoptar el valor de 15 centímetros, ¿verdad? Si H tercio nos sale mayor a 15, entonces tomamos el valor de H tercio. Pero si H tercio nos saliera menor a 15 centímetros, tomaríamos 15 centímetros, ¿no? Entonces, eso para obras pequeñas. Y esto para obras grandes, como le digo. Entonces, esos valores. Y cuando las obras son arriba de 3 niveles, ya 4, 5, y vamos a usar zapatas, el cálculo da, por lo general, este valor es de 30 centímetros, ¿ya? Pero esos parámetros ustedes tienen para hacer su predimensionamiento. Y recuerden que como es zapata rígida, habíamos dicho que el volado, el vuelo, que es la distancia que hay desde un lado de la zapata hasta la columna, ¿verdad? Hasta un lado también de la columna, ahí lo tenemos, ahí lo están viendo ustedes, el lado B. Entonces, si es rígida, debe ser menor o igual a 2 veces H. Si la zapata es flexible, es lo contrario, es decir, debe ser mayor a 2 veces H. Pero nosotros no nos vamos a meter a zapata flexible. Ya ustedes hagan su predimensionamiento. Recuerden que lo que vamos a hacer es simplemente predimensionar. No vamos a dimensionar. Obvio que si es una casita de 2 pisos, ustedes pueden calcular, ¿no? En función a toda esta información que se les va a dar. Después tenemos N. N es la carga de servicio. ¿Qué es la carga de servicio? Vamos a ver más de un rato en la pizarra, le voy a mostrar, pero la carga de servicio es todo el peso que hay encima de la zapata. Si son 2, 3 pisos, entonces yo hago el análisis, calculo del primer piso o del último piso, en todo caso, del segundo, digamos, al primero, y hago toda la sumatoria de esas cargas y vamos a ver más adelante cómo se calculan, cómo se determinan las cargas. Y acá nos va a llegar una carga N, que le estamos llamando que es la carga de servicio. Es decir, es la carga que va a soportar la zapata. No es la carga que va a soportar el suelo. ¿Ya? Entonces, la carga que va a soportar la zapata es N. Es la sumatoria de todas las cargas que hay de ahí para arriba. Y P es el peso propio de la zapata. Entonces, ¿cuál es la carga que va a soportar el suelo? El suelo va a soportar la carga de N más P. Ahora, pero ustedes dirán, pero si vamos a recién calcular la zapata, ¿cómo vamos a saber cuánto pesa la zapata? La zapata se hace una aproximación y está alrededor entre el 5 y el 8% del valor de N. ¿Ya? Entonces, el peso de la zapata está entre el 5 y el 8% del valor de la carga de servicio. Entonces, se hace una estimación, ¿verdad? Podemos trabajar con 5, con 6, con 7 o con 8 o con un punto intermedio. Ya eso depende de cada uno. Por lo general, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el valor más alto, que sería el 8%, ¿verdad? El 8%, de tal manera que con eso nos aseguramos de calcular bien el peso de la zapata. Después hay que verificar, obviamente. Y esto es la tensión admisible del suelo. La tensión admisible del suelo debe ser menor, o en todo caso, debe ser mayor o igual, aquí le coloqué igual, pero debe ser mayor o igual a la suma de N más P, ¿verdad? N más P sobre el área de la zapata. Aquí
aquí estamos viendo que la zapata tiene por un lado el lado A, por otro lado el lado B. Entonces, si yo multiplico A por B, es el área de la zapata. Entonces, la sumatoria de n más p dividido el área de la zapata debe ser mayor a la tensión, debe ser menor a la tensión admisible. ¿Ya? A ver, ahorita vamos a tratar de corregir esa ecuación. Ahí está. Ahí está, entonces, ahora ya le cambié, ¿verdad? La tensión admisible del suelo debe ser mayor o igual a la tensión solicitante. Porque si es menor, ¿verdad? A la tensión solicitante no va a resistir el suelo. Entonces, la tensión admisible siempre debe ser mayor, ¿no? Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno, antes de que generen preguntas, fíjense acá yo coloqué el lado A de la zapata. Y acá la columna, fíjense, su lado paralelo, también es A, pero A minúscula, ¿cierto? Entonces, el valor de la columna y el lado A de la zapata. En este caso, el lado B de la columna y el lado B también de la zapata, ¿no? B minúscula para la columna y B mayúscula para la zapata, ¿no? Entonces, esos datos o esa información tenemos que tener para poder trabajar. Caso contrario, no vamos a poder, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría si tienen alguna pregunta para que ya empecemos a utilizar estos valores. Si tienen alguna duda de qué significa cada uno de estos que están acá, yo lo coloqué así, ya ustedes le pondrán alguna otra identificación para que se den cuenta de qué estamos hablando. ¿Ya? Preguntas. Para entrar ya a hacer algún ejercicio. ¿Los escucho, compañeros, o no me están escuchando? Oculta su cámara. ¿Quién era? Lauren, creo. Bueno, pues ustedes ocultan su cámara, yo también oculto la mía, ¿no? ¿Pregunta, compañero? ¿No hay pregunta? Está claro, ingeniero. Bien. A ver, ojalá que después no me salgan, ¿no? ¿Y H qué significa o qué es H, digamos, ¿no? ¿Qué es alfa? Por eso le he colocado ahí todos los datos. Para calcular el volumen, fíjense igual, he utilizado la misma nomenclatura de tal manera que no nos equivoquemos, ¿verdad? Entonces, si eso está claro, vamos a cambiarnos entonces a una pizarra. Bien, ahora estamos en la pizarra, ¿verdad? Me confirman, por favor. Sí, Sí, se ve, ingeniero. sí, ingeniero. Bien.
tengo problemas yo con esta pizarra porque no es lo mismo, estoy acostumbrado a la otra pizarra en la que utilizo en otra plataforma, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo que podamos. La cuestión es que se entienda lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué información vamos a tener nosotros? Por un lado, vamos a tener los datos de las columnas o de la columna. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que vamos a conocer el lado A y el lado B. Vamos a partir y vamos a suponer que son cuadradas y vamos a suponer que la columna es de 30 centímetros por 30 centímetros. ¿Ya? Una columna relativamente importante como para una casita de 2-3 pisos. ¿No? Eso es el dato de la columna. ¿Qué otra información necesitamos? Vamos a necesitar la carga de servicio. Carga de servicio. Recuerden que la carga de servicio dijimos que era M. ¿Verdad? Y esa carga de servicio, hagamos de cuenta que acá tenemos un edificio o una casita, suponiendo, ¿verdad? Aquí están nuestros niveles de cimentaciones. Acá está nuestra viga de arriostre. Acá está nuestro primer piso y nuestro segundo piso y en realidad planta baja, primer piso, segundo piso, digamos, que eso es así, ¿verdad? A simple vista nosotros podemos ver de que esta zapata o esta columna, estas dos columnas son las columnas más solicitadas. Es decir, si yo tengo mi proyecto que está en planta, ¿verdad? Imagino yo que ustedes están viendo los videos que se les ha pasado en la plataforma, ¿verdad? Y normalmente aquí tenemos columnas, lo voy a hacer así, no se grafica como lo estoy haciendo, pero es porque es incómodo esta pizarra, ¿no es cierto? Normalmente las columnas tratamos de hacerlas en las esquinas, ¿verdad? Por eso les dije en algún momento, cuando ustedes estén haciendo un diseño, hagan el diseño juntamente con el ingeniero para que no vayan a tener problemas después cuando se tenga que hacer el cálculo estructural. Porque no se olviden que el cálculo estructural tiene que ser seguro, pero tiene que ser económico. Entonces ustedes se pueden imaginar un diseño espectacular, hermoso, pero el costo no va a ser accesible a la persona que va a construir, ¿verdad? Entonces, aquí a simple vista podemos ver nosotros de que el área de influencia que se llama, esto lo vamos a estudiar posteriormente, ahora simplemente se los menciono, el área de influencia, por ejemplo, de esta columna, es aproximadamente eso de ahí. Lo mismo esta otra columna, el área de influencia, ¿verdad? Que va a soportar. Y lo mismo estas son las 4 columnas más solicitadas, ¿verdad? Las columnas laterales, fíjense ustedes que les llega menos carga, ¿no es cierto? Menos carga. Entonces simplemente analizamos, cuando vamos a hacer un predimensionamiento, buscamos la más solicitada. Y podemos tomar cualquiera de ellas. Entonces, esa cualquiera de ellas puede ser esta de acá o esta otra de acá, ¿no es cierto? Entonces, hacemos el análisis de las cargas que hay acá arriba, de cubierta, aquí muros, losa y todo lo demás, ¿no? Losa, muro, y el peso propio obviamente de la columna, y esa carga es la que va a llegar acá, que es la carga I.
Esa es la carga N que vamos a colocar acá. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto de acá. Entonces, N, vamos a suponer que es una carga relativamente importante, pongámosle que son de unas 25 toneladas. Más o menos para una casita entre 2 a 3 pisos, ¿ya? Bien, ¿qué otra información más necesitamos? La tensión admisible del suelo, ¿verdad? En este caso decimos aquí, necesitamos la tensión admisible del suelo, ¿verdad? Recuerden que la tensión admisible nosotros la obtenemos a través del estudio de suelo. Pero si no conocemos la tensión admisible, habíamos dicho que podemos hacer un experimento relativamente rápido a través de una pequeña excavación, ¿no es cierto? Hasta donde nosotros vemos que el suelo aproximadamente ya tiene una consistencia relativamente dura y podemos hacer el ensayo con la mesa, como les dije el otro día, o podemos hacernos un cubito, un cubo pequeñito de unos 3 centímetros de lado, podemos hacerlo de madera, lo que sea, y ahí nos subimos nosotros. Subimos ponemos nuestro pie, ¿verdad? No sé cómo dibujarlo eso. Ponemos nuestro pie, ¿verdad? Y nosotros sabemos cuánto tenemos aproximadamente de peso, ¿verdad? Aproximadamente tenemos un peso de 70 kilogramos, digamos, 75, ¿verdad? El cubito, si tiene 3 centímetros, entonces 3 centímetros por cada lado, el área del cubo, dijimos, va a ser igual a 3 por 3, que serían 9 centímetros cuadrados. Entonces, la tensión del suelo en ese momento va a ser 70, ¿verdad? Kilogramos sobre 9 centímetros cuadrados. Esa tensión del suelo, que es aproximada, nosotros vamos a tener de que 70 dividido entre 9 nos da un valor de 7,77, 7,78 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto, para convertirlo en tensión admisible del suelo, vamos a hacerlo acá, tensión admisible del suelo, debemos dividirlo por un factor de seguridad. Ese factor de seguridad está aproximadamente en 4. ¿Ya? Entonces, si ese 7,78 lo dividimos nosotros entre 4, nos da una tensión admisible de 1,94 kilogramos por centímetro cuadrado. Aún fíjense ustedes, sabiendo que el ensayo que estamos haciendo no es un ensayo muy científico, porque es muy grosero, aquí tenemos errores, ¿verdad? Pero ya tenemos una idea, fíjense, de cuánto nos da a nosotros la tensión admisible. Este valor de tensión admisible, cuando es mayor que 1, podemos considerarlo que es un suelo importante, duro. Si es menor que 1, es blando, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros obtenemos la tensión admisible. De todas maneras, esto ya hemos hablado el otro día, por tanto, simplemente les
hago un pequeño refrescamiento de la memoria, ¿verdad? De tal manera que podemos calcularlo de esa manera, si es que no hay el estudio de suelo, ¿verdad? Si es que no hay el estudio del suelo. Entonces, pero sí o sí necesitamos la tensión admisible del suelo. Entonces, tensión admisible del suelo. Entonces, la tensión admisible del suelo, entonces supongamos que estamos con un valor relativamente bajo y que sea de 0,8 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Verdad? Vamos a irnos a un caso bastante extremo, digamos, ¿no? Que estamos en un suelo relativamente malo, es decir, bajo, no malo, sino su resistencia que es un poco baja. ¿Ya? Bien, ¿qué otra información necesitamos? Creo que es eso, básicamente. Lo demás vamos a ir calculando de a poco. Entonces, ahora vamos a empezar a calcular. Entonces, vamos a decir área de la zapata. Si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola, por favor, porque para que después no volvamos, ¿no? ¿Y de dónde salió tal cosa, digamos, no? Vayamos haciendo paralelo, ¿ya? Entonces, el área de la zapata lo vamos a escribir como así, área de la zapata, ¿verdad? Para calcular el área de la zapata, nosotros tenemos la ecuación que dice que la tensión admisible del suelo debe ser mayor o igual, por un momento lo vamos a tomar como igual, a la carga N, dijimos, más la carga P, dividido el área de la zapata. El área de la zapata sabemos que es A por B, ¿verdad? Entonces de acá yo despejo el área de la zapata y digo, el área de la zapata entonces va a ser igual a N más P dividido la tensión admisible del suelo. Entonces, el área de la zapata va a ser igual. N, nosotros lo tenemos acá, ¿verdad? Y es de 25 toneladas. La tensión admisible está en kilogramos, debemos verificar, ¿verdad? Están en unidades diferentes, entonces hacemos la conversión. Más fácil es convertir esto a kilogramos, entonces sería 25.000 kilogramos, ¿verdad? Por 1.08. Dividido la tensión admisible, que es 0,8 kilogramos por centímetro cuadrado. A ver, ¿alguien puede decir de dónde sale el 1.08? ¿Verdad? Hace rato les dije de que la carga que le llega al suelo es la carga N más P. Esa carga N más P es esta de acá, N, que es 25.000 kilogramos, y esto que es el 8%. Pero también nos decían de que P estaba en un rango mayor o igual al 5% y menor o igual al 8%. ¿De quién? De N. ¿Verdad? Entonces, yo para este cálculo estoy tomando el 8%. Entonces, si ustedes reemplazan acá
¿verdad? N más el 8%, que sería 0,08 por N, ¿verdad? Eso nos quedaría esto de acá. Y si yo factorizo N, entonces N por 1 más 0,08, ¿verdad? Y de ahí es lo que ustedes, si ustedes calculan 1 más 0,08, entonces les sale de que este valor es de N por 1,08, ¿ya? Que esto es lo mismo que tenemos acá arriba, que donde N vale 25.000 kilogramos por 1,08, ¿ya? ¿Se entendió esa parte? Porque estoy seguro que estaban diciendo, ¿y de dónde sale el 1,08? No aparece en ninguna de las fórmulas que nos ha puesto, ¿verdad? Pero eso es esto de acá. Ya, obviamente con los 25.000. Preguntas. ¿Hasta ahí está todo claro? Hablen, compañeros, porque no sé si me están escuchando, no me están Ingeniero, escuchando. Sí, una ingeniero, pregunta, todo claro. lo de Bien. P, que es mayor o igual a 5% o menor o igual a 8%, ¿por qué escogió el 8%? Ese es el criterio que ustedes tienen que tomar en cuenta, digamos, ¿no? Donde P siempre va a estar entre el 5 y el 8%. Yo me voy siempre por el lado favorable para mi seguridad. Entonces, el lado más favorable, obviamente, es el que tome el mayor. En este caso, el 8%. Si yo tomo el 5%, es aceptable también, pero de repente, y vamos a ver que cuando ya calculemos la zapata, y calculemos el volumen, y calculemos el peso de la zapata ya real, van a ver ustedes que está por acá, va a estar aproximadamente en ese 8%. Tal vez un poquito menos, e inclusive está un poquito más. ¿Ya? Por eso tomé el 8%. Y haciendo números, obviamente llegamos a este valor que es de 1,08, ¿verdad? Que es el que aparece acá arriba, que por ahí ustedes no sabían de dónde salía, ¿verdad? Este de acá. Pequeño análisis matemático. Yo sé que a ustedes no les gusta mucho la matemática, por eso trato de hacerlo lo más claro posible. Porque yo antes daba hiperestática, por ejemplo, y entrábamos a hacer cálculos y los veía cómo se agarraban de la cabeza, ¿no? Y decían, pucha, ¿para qué? ¿Para qué esto, digamos? No, no sé. Pero imagino que está claro, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Voy a borrar este cálculo porque no, para mí no tiene sentido. Obviamente ustedes ya lo han debido capturar de repente o copiar, ¿no? Vamos a sacar esto que a mí me estorba en mi pizarra, pero ya hemos hecho la demostración de dónde sale el 1,08. Ahí. Bien, entonces ahora ya podemos calcular el área de la zapata. El área de la zapata, ¿cuánto sale? Ustedes me dicen, por favor. Imagino que están con calculadora. $3,375. ¿Segura? $33,750.
los comentarios respondieron, ingeniero. ¿Perdón? $33,750, ¿qué cosa? ¿Mm? 33,000, ¿qué? Cuadrado. ¿Ah? Centímetro cuadrado. Centímetros cuadrados. Cuadrados. Ya, eso es importante, tenemos que ir manejando las unidades, porque kilogramos con kilogramos se eliminan y me queda centímetro cuadrado. Entonces, ese es el área de la zapata. No me gusta a mí trabajar con centímetro cuadrado, se nos va a complicar, entonces hacemos la conversión, ¿verdad? Y me dicen ustedes a cuánto equivale en metro cuadrado esos centímetros cuadrados. ¿Cuánto es en metro cuadrado? Verifiquen, ¿ya? Está bien, ingeniero. Bien. Entonces, tenemos que el área de la zapata es de 3,375 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular los lados de la zapata. Recuerden que los lados de la zapata son A y B, ¿verdad? Entonces ahora decimos acá, calculamos los lados de la zapata. Esos lados de la zapata son A y B, ¿verdad? Lo vamos a hacer. A y B. Ahora, aquí hay un criterio que ustedes tienen que manejar también. Si la columna es cuadrada, entonces mi zapata también debe ser cuadrada. Si mi columna es rectangular, mi zapata puede ser cuadrada o puede ser rectangular, por un lado. Por otro lado, puede que mi columna sea cuadrada, pero por problemas del terreno, ¿verdad? Por problemas del terreno, puede que mi zapata no me dé para hacer cuadrada. Entonces, eso va a depender del proyecto, del terreno, o sea, muchos factores, ¿no? Entonces nosotros vamos a suponer que la columna, ya tenemos los datos, es cuadrada, entonces vamos a suponer que la zapata es cuadrada. Entonces, si eso es así, entonces decimos de que A es igual a B, ¿verdad? Entonces, si eso es así, yo simplemente puedo decir de que A al cuadrado, ¿verdad? Como A es igual a B, y el área de la zapata es A por B, entonces es A al cuadrado, que va a ser lo mismo, a ver, vamos a hacer así mejor. Si A es igual a B, entonces el área va a ser A por B, lo que es lo mismo decir A al cuadrado, o A por A, o B por B, como quiera, cualquiera de ellos, ¿ya? Cualquiera de ellos. Ahora bien, entonces decimos A al cuadrado va a ser igual, aquí tenemos el área de la zapata que es de 3,375 metros cuadrados. Por tanto, el lado A de la zapata va a ser igual a la raíz cuadrada de
3,375 metros cuadrados. Por tanto, A va a ser igual. Me dicen ustedes cuánto sale eso. ¿Cuánto da? 1,84. 1,84, 1,83. 83,7. Sí. 83,7 o 80. Yo tengo 1,82,688. 1,83,7. Ah, sí, yo estoy mal. Yo coloqué mal. Un 84, ¿verdad? 1,83,7. 1,83,7 metros. Por tanto, voy a adoptar, ¿verdad? Debo adoptar un valor en ese caso, porque yo no voy a construir una zapata de 1,83,7. El albañil se va a volver loco, ¿verdad? Entonces decimos, adopto que A va a ser igual a 1,85 y B va a ser igual a 1,85. ¿Qué cosa? Metro. Entonces mi zapatita sería de 1,85 por 1,85. Ahora, posteriormente vamos a hacer un ejemplo. Ahora no creo que nos dé el tiempo, ya vamos a estar una hora. Rectangular, ¿verdad? ¿Qué pasa si es rectangular? Si es rectangular, supongamos, entonces va a ser A por B, suponiendo que fuera este el caso, 3,375 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Como son rectangulares, yo puedo adoptar A. Y digo, por ejemplo, o el lado más angosto, habría que ver la columna, ¿no? O puedo adoptar B. Supongamos que adopto B, digo yo, me voy a dar un valor de B. ¿Qué pasa cuando B sea igual a 1,50? Digo, ¿no? 1,50 metros. Calculo cuánto me sale A. Reemplazando acá B, 1,50, entonces va a ser 3,37 dividido 1,5, suponiendo, ¿no? 3,375 dividido 1,5 sale que es de 2,25. ¿Verdad? Entonces yo puedo ver de que si la diferencia es muy grande, entonces digo, no, quiero achicar un poco el lado A, entonces aumento en el lado B, lo puedo hacer de 1,70, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le cambio acá y le pongo 1,7? ¿No? Entonces vuelvo a hacer el cálculo, 3,375 dividido 1,7, me sale de 1,98 ahora el lado A. 1,98, que prácticamente eso es 2 metros, ¿verdad? Entonces, 1,70 por 2 metros ya es un valor mucho más razonable, ¿no? De tal manera que su zapata no vaya a salir de esta manera, estoy exagerando, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí B, digamos, anteriormente nos salió, supongamos, 1,50, y aquí nos dio 2,30, 2,25. Entonces, de repente nos sale muy alargado. Lo que tenemos que tratar de buscar es una forma que sea más razonable.
que no sea muy alargada, ¿no? Entonces, esta otra de repente ya sale mejor. Aquí es 1,70 y aquí es 2 metros. 2 metros, ¿verdad? Entonces, eso vamos a tratar de hacer después, si es que nos da tiempo para hacer un ejemplo con columnas rectangulares. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Inge, al final usted dividió 3.375 dividido entre 1.5 salió 2.25 y después puso 1.98. ¿De dónde sale ese 1.98? No, 1,7 puse. 1.7. ¿De dónde? No, estaba haciendo un cálculo, estaba dándole Ya. valores a una de mis variables para despejar la otra variable. Por eso es lo que yo les decía, pregunta antes de borrar, ¿verdad? Recuérdese que dijimos A por B igual a 3.375 metros cuadrados. Entonces yo aquí tengo dos variables, A y B, yo no puedo calcular esto de acá, debo adoptar y dijimos le damos un valor a B. Entonces inicialmente dije B 1.5 metros. Y con ese cálculo, suponiendo A me sale muy grande, entonces adopto otro valor, hago crecer B de tal manera que A disminuya, entonces ahí le puse 1.7 metros, ¿ya? Y con eso B disminuyó a 2 metros. Con 1.5, aquí salía a 2.25 metros, ¿verdad? Sí. Y con 1.7 A salía 2 metros. Entonces Ok, ya les dije, este es un valor más razonable. ¿Ya? Esa era su duda, ¿verdad? sí, esa. Gracias, Inge. Bien. Les voy a pedir que hagan sus preguntas, porque esto no es parte del ejercicio, entonces por eso yo lo borro, ¿no? Es simplemente para que vayan ustedes pensando. Bien. Recuerden que al inicio habíamos dicho que la tensión admisible debe ser mayor o igual a esto de acá. Eso es lo que yo les mostré en la diapositiva. Entonces podemos calcular, fíjense, podemos tratar de hacer ahorita una aproximación. Nosotros sabemos que la tensión admisible es de 0,8. Ahora vamos a poner otro color. La tensión admisible es de 0,8 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso lo tenemos como dato acá. Entonces, ese valor debe ser mayor o igual a este de acá. N más P. N más P dijimos que era 25.000 por 25.000 kilogramos, ¿verdad? Por 1.08 dividido el área de la zapata. El área de la zapata ahora ya lo conozco. Entonces será 1.85 kilogramos. Esto está en centímetros, entonces tiene que estar en centímetros también. 1,85 metros son 185 centímetros por 185 centímetros. Entonces verifiquen si sé cuánto sale ese cálculo de ahí. Cero coma 788. 0,
78, 79, digamos, ¿no? Sí. Cero setenta y ocho nueve, 0,79. Fíjese que 0,79 kilogramos, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Entonces, tenemos las mismas unidades, kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, 0,8 es mayor que 0,79. Estamos muy pegaditos, ¿verdad? Muy pegaditos, pero estamos ahí. Entonces, de todas maneras, estamos cumpliendo, ¿verdad? Estamos cumpliendo. Bien, ¿hay hasta ahí alguna pregunta? Si el valor fuera, disculpe, ingeniero, si el valor fuera mayor, entonces tendríamos que hacer otro cálculo. Si no cumpliera con esto, claro, tenemos que verificar qué está pasando acá. El área de nuestra zapata es muy pequeño para la tensión admisible del suelo. Sí o sí debe cumplir. Por lo menos, por eso dice, debe ser mayor o igual, ¿no? Entonces, estamos ahí bastante cerca, casi igual, ¿ya? Gracias, ingeniero. Bien, ya tenemos entonces alguna información ya importante que es la que nosotros nos puede ir dando ciertos valores. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Ahora vamos a calcular el vuelo de la zapata, ¿verdad? Vamos a pasarnos acá. Entonces, cálculo del vuelo de la zapata. Y como nosotros hemos dicho, vamos a trabajar con zapata rígida, entonces el vuelo debe ser menor o igual a 2 veces h. Ese vuelo le voy a poner así, que debe ser menor o igual a 2 veces h. ¿Verdad? Despejando de ahí h resulta que va a ser mayor o igual al vuelo partido 2. ¿Ya? Recuerden ustedes, voy a hacer aquí un gráfico rapidito. Y acá tenemos la columna. Acá tenemos el pequeño descanso para el encofrado. Aquí está la zapata y la zapata es así. El vuelo dijimos que es esta distancia. Ese es el vuelo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para calcular el vuelo? Fíjese usted que este es el lado A de la zapata y este es el lado A de la columna. Si yo agarro y digo de que A, si yo digo de que A menos A, fíjese, esta distancia de acá, le estoy quitando este pedacito, me voy a quedar con este lado de acá y este lado de acá. Pero a mí no me interesan los dos lados, a mí me interesa solo un lado, por tanto lo divido entre 2. Eso a mí me va a dar el valor del vuelo. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte de ahí? De cómo sale el vuelo. ¿Lo puedo explicar de nuevo, por favor? Es decir, primero yo puedo calcular
la mitad. Supongamos esto de acá. Le vamos a llamar X. Esa mitad, ese X va a ser igual a A dividido entre 2, ¿verdad? Porque es la mitad. Ahora le voy a quitar este pedacito de acá. Este pedacito. Entonces, para quitarle ese pedacito, digo menos A partido 2 también, porque es la mitad del lado de la columna. Entonces, eso a mí me da, ¿verdad? A menos A partido 2. ¿No? Haciendo ya un poquito de matemática. Yo aquí lo puse un poquito directo. Ese X que ya ahora se llama el vuelo. ¿Ya? Y de ahí sale el vuelo. Entonces, de una forma más directa es obviamente el lado de la zapata menos el lado de la columna dividido entre 2. Eso me da el vuelo. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí, se entendió. Bien. Entonces voy a borrar porque eso me ocupa espacio y no lo necesito yo en realidad, ¿no? Yo se lo grafico para que ustedes entiendan de dónde, por qué sale, ¿no? Entonces dijimos nosotros que el vuelo de la zapata era igual al lado de la zapata menos el lado de la columna dividido entre 2. Eso puedo calcular, o si no, lo podría reemplazar directamente acá, pero vamos a calcularlo para ir haciendo números. Entonces, el lado de la zapata dijimos que era, lado A, 1,85 y la columna era de 30. Entonces, 185 centímetros, ¿verdad? Tenemos que manejar las mismas unidades, 185 centímetros menos 30 centímetros dividido entre 2. Ese es el valor del vuelo. ¿Cuánto da eso? 77,5. 77,5. Centímetros. ¿Verdad? Con ese valor yo puedo calcular H. Ahora tengo ya, por favor. Hola, pariente. ¿Qué tal, mi hermanango?
¿Qué fue? Bien. ¿Calcularon cuánto sale H o no calcularon? Entonces H dice que debe ser mayor o igual a la mitad del vuelo, en este caso que sería 77,5 centímetros dividido entre 2. Por tanto, H debe ser mayor o igual ¿a cuánto? 38,75. 38,75. Entonces yo me adopto, ¿verdad? Me adopto acá. Que H va a ser igual a 40. 40 centímetros. Fíjense que adoptando H40 es mayor que 38.7, 39. Entonces, puedo adoptar inicialmente este valor, ¿no? Conociendo el valor de H, yo puedo calcular ahora H minúscula. Y según lo que habíamos visto, H minúscula decía de que debe ser mayor o igual a cualquiera de estos tres valores. En este caso sería H tercios, 25 y 15 centímetros. 25 centímetros y 15 centímetros. Esto para construcciones relativamente grandes, ¿verdad? Y esto para construcciones relativamente pequeñas. Eso lo tienen ustedes en la diapositiva, ¿no? Entonces, como no tengo otra ecuación, calculo, digamos, a ver cuánto me sale H igual a H tercio. Entonces, H es 40 centímetros dividido entre 3, ¿verdad? Me sale que H es igual a
13,33 centímetros. Este valor es menor que cualquiera de estos de acá. Entonces, si mi construcción es pequeña, yo puedo adoptar 15 o 20 centímetros para no pelarle, para estar más tranquilo. Y si mi construcción es grande, puedo adoptar 25 o 30. ¿Cierto? Entonces yo puedo aquí adoptar y digo adopto, ¿verdad? Adopto H, que va a ser igual a, para no estar con problemas, me voy a algo más seguro, 20 centímetros. ¿Verdad? Entonces ya conozco ahora mi zapatita. Mi zapatita va a ser más o menos así. ¿Verdad? Donde acá este valor de acá va a ser de 20 centímetros. Este otro valor de acá va a ser de 40 centímetros, que es el H, ¿verdad? Y puedo calcular ahora el ángulo, alfa. Ese ángulo alfa que nos decía que debería ser menor a 30 grados, ¿no? Entonces, alfa decía que debe ser menor o igual a 30 grados. ¿Verdad? Entonces, si yo digo tangente de alfa, ¿quién se acuerda qué es la función tangente? Opuesto sobre adyacente. Y esto es alfa, y supongamos que esto es y y esto es x, ¿a qué es igual acá la función tangente de alfa? Opuesto sobre adyacente. Sería y sobre x. En este caso, y sobre x. ¿Verdad? Entonces yo necesito calcular esta alturita de acá. Esta altura. Esta altura que es y. Y el vuelo prácticamente que va a ser x. En realidad, a ver, aquí lo voy a dibujar. En realidad es esta la pendiente. Esto es esta distancia. De aquí a aquí. ¿No? Entonces, para asemejar a este triángulo, y va a ser igual a h menos h mayúscula menos h minúscula, que eso va a ser 20 centímetros. 40 menos 20, 20. 20 centímetros. Y x, que es esta distancia de acá, yo sé que el vuelo prácticamente dice que vale 77.5. A eso le descontamos 10 centímetros que hay acá, que normalmente se le coloca. Entonces será 77 menos 10 sería 67,5. Entonces con eso yo puedo calcular el ángulo. En este caso, que sería 20 sobre 67,5 centímetros. Por tanto, el ángulo va a ser igual al arco tangente, o tangente a la menos 1, de 20 centímetros sobre 67,5 centímetros. Entonces, alfa, ¿cuánto sale? 16,50. $16,50, dice, 16,50 grados. Fíjense que estamos muy por debajo de 30 grados. ¿Verdad? Muy por debajo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría trabajar, fíjense, mi H minúscula aquí me salía 13.
Yo podía haber adoptado 15 centímetros, si lo quiero hacer más económica mi zapata. Y puedo verificar nuevamente el ángulo, que va a ser ahora 40 menos 15, ya no va a ser 20, va a ser 25. Y en vez de 20 acá vuelvo a calcular, digamos, en vez de 20 le pongo 25. 25 dividido 67,5 y me sale un ángulo de 20 grados. Entonces, ya ahí funciona el criterio de ustedes, digamos, ¿no? Pero entre 20 y 15 centímetros no va a pasar gran cosa, ¿no? Entonces, de esa manera simplemente estoy verificando, ¿verdad? Entonces, repito, si ustedes quieren, vamos a poner otro color, si ustedes quieren, adoptan el valor de 15 centímetros para H. Por tanto, este Y ya no va a ser 20, sino que va a ser 25, ¿verdad? Porque este Y sale este pedacito y es 40 menos 15, que va a ser 25, ¿verdad? Ya aquí sería 15 centímetros, entonces menos 25 y, perdón, 40 menos 15 que le sale 25, a ver, que voy a garabatearlo mucho, ¿no? Aquí ya sería 15 centímetros. Y entonces eso lo reemplazan acá, entonces aquí ya va a ser 25, ¿verdad? Dividido esto de acá, le va a dar un nuevo ángulo que va a ser de 20,32 grados. Es decir, siguen por debajo de 30 grados. Lo importante es eso, ¿verdad? Lo importante es eso, que nosotros no nos salgamos de los parámetros que nos da la norma. ¿Ya? ¿Preguntas? Inge, en el caso de aquí de los ángulos, no podemos hacer como en los anteriores, adoptar directamente. Hay que sí o sí cambiar los números. A ver, no le entiendo muy bien la pregunta, más o menos explíqueme a qué punto quiere llegar. En las anteriores que hemos estado haciendo, en los anteriores cálculos, nos sale un resultado, digamos, 38,75. Y directamente nosotros ponemos adopto y le ponemos 40. Acá Ya. nos salió 16,50 el ángulo. No podemos colocar adopto y poner directamente 20. En este caso puede ser también, pero no. En este caso, fíjese que lo único que estamos haciendo nosotros es verificar, porque ya tenemos nuestros valores. Ya sea que sea 15 o 20 y este es 40, eso me sale de cálculo, esto yo no puedo modificar, ¿verdad? Estos valores no puedo modificar. Entonces, lo que estoy haciendo es verificar nada más que cumpla con esto. La norma dice de que el ángulo, esa pendiente, es decir, no sea menor, o en todo caso, ese ángulo debe ser menor a 30 grados, que no sea mayor a 30 grados. ¿Por qué? Porque si es mayor a 30 grados, voy a exagerar un poco y va a quedar así, digamos, ¿no? Mi zapata va a quedar así. Y cuando yo la esté fabricando, esto va a ser muy parado, digamos, ¿no? Esta pendiente muy pronunciada, entonces y el hormigón lo que va a hacer es tratar de desparramarse para acá. No voy a poder construirla. Entonces, por eso dice que no pase de 30 grados. Entonces, lo que hemos hecho ha sido verificar nada más. En el primer caso nos dio 16 con H minúscula 20 centímetros y en el segundo caso con H minúscula 15 centímetros nos salió 20. Nosotros sabemos que podemos usar 15, sí, porque H aquí nos salía 13 centímetros. Y 15 es mayor que 13, entonces estoy yendo por la seguridad. Y si le pongo 20, más seguro todavía, ¿no? Entonces, ya ahí, como les digo, funciona el criterio va a funcionar el criterio que ustedes hagan, ¿ya? Bien. Es la 1:45. ¿Hasta qué hora tenemos clase? La verdad que no sé ni hasta qué hora tenemos clase. Hasta la 1:45, ingeniero. Bien, me gustaría que por favor aguanten un poquito y quiero mostrarles otra cosita más. Preguntas sobre esto de acá.
Creo que no hay, ¿verdad? Entonces, fíjense, voy a usar, a ver qué color tengo para usar, no tengo muchos colores, a ver, naranja. Estos datos son del problema, este también es dato que ya viene del problema, este también es dato, y todo lo demás hemos ido calculando, ¿no? ¿Qué es lo que hemos calculado? Esto de acá, A y B. Por un lado, esto ha sido simplemente verificación, hemos calculado A y B, eso yo quiero que ustedes lo anoten bien, y después acá hemos calculado el vuelo, no nos sirve mucho ese valor porque para el constructor no le interesa, pero sí nos interesa este de acá, H, y este otro de acá, H minúscula. Sabemos que el valor mínimo es de 13 centímetros, nosotros hemos adoptado, puede ser 15 o puede ser 20, acá lo tenemos, adopto 20, dijimos, ¿verdad? Cualquiera de esos dos valores. Entonces, si ya yo tengo eso de ahí, ¿verdad? Voy a pasarme a esto de acá. Entonces, eso es lo que habíamos visto al inicio. Y ahora tenemos acá. ¿Cómo es lo que yo voy a detallar la zapata? ¿No? Entonces, fíjese usted, acá estamos colocando ya con sus armaduras. El cálculo de las armaduras, ustedes no se preocupen porque eso van a aprender más adelante, en otra materia que son cuando entren a lo que es hormigón armado. Pero la armadura paralela al lado A se coloca como A sub A. La armadura paralela al lado B de la zapata, A sub B. Ahí le puse A sub B, ¿verdad? Eso mirado o visto en planta. Normalmente se coloca de esa manera. Visto en corte, de la misma manera. Fíjese, este es el lado A de la zapata, entonces ahí tengo la armadura A sub A, y la otra armadura transversal, que es la armadura A sub B. Ahí tengo H minúscula, H mayúscula, y el vuelo, que en realidad aquí ya no interesa el vuelo, ¿no? No interesa el vuelo porque el vuelo es simplemente para cálculo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a sacar para que no nos perjudique. Ahí está. Al constructor, al albañil, lo que le interesa saber es cuánto vale A, cuánto vale B mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, cuánto vale H minúscula, cuánto vale H mayúscula, y cuál es la armadura en cada lado, en A y en B. Y la separación, ¿verdad? Entonces, hice acá esta planillita, donde, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, la columna era de 30 por 30. ¿Cuánto nos daba el lado de la zapata? Creo que 1.85, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero. 1.85. Como era cuadrada, entonces 1.85. H creo que nos daba 40 centímetros. H minúscula, 15 o 20, depende de ustedes. Yo le voy a poner 15. Y armadura. El diámetro de la armadura. ¿Ya? El diámetro de la armadura, según la norma, dice que debe ser, es decir, no debe ser menor a 12 milímetros, es decir, a media pulgada. ¿Ya? Eso es lo que dice la norma. En nuestro país, nuestra norma nos acepta hasta 10 milímetros. ¿Ya? Entonces, las de 10 milímetros, ¿cuánto es en pulgada? Creo que es 3/8. ¿Y alguien se acuerda?
3/8, ¿no? Entonces decimos, pi de 3/8, 3/8 cada, aquí voy a adoptar un valor, supongamos cada 20 centímetros. Porque nosotros no hemos hecho el cálculo de la armadura, ¿no? Entonces simplemente le estoy colocando aquí un valor que va a ser, que es bastante próximo, ¿no? Y lo mismo en el otro sentido, va a ser un diámetro de 3/8, ¿verdad? Cada 20 centímetros, ¿no? Entonces, ¿estamos cumpliendo con lo que dice la norma? Sí. Armadura mínimo, 3/8 de pulgada. Y la separación, esta separación entre barra y barra, aquí el gráfico no lo pude hacer bien porque el dibujo está en PowerPoint, no está en un graficador. Entonces, de eje a eje no debe ser mayor a 30 centímetros. Entonces, nosotros estamos con 20 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los planos? Ya estoy hablando de los planos estructurales. En los planos de cimentación lo que se hace es detallar una zapatita de esta manera y darle nombre. Entonces, en el plano en planta, todas las zapatas que se parecen y tienen la misma dimensión van a ser las número 1, supongamos. Otras zapatas tendrán otras dimensiones, suponiendo que las columnas son más pequeñas, 25 por 25, que también son cuadradas, y aquí salió, no sé, digamos, de 1,50 la zapatita. 1,50 por 1,50. ¿Verdad? Su H por lo general no, casi siempre van a ser lo mismo, ¿verdad? Y su armadura. Entonces, yo miro esta planillita y miro el plano. ¿Cuáles son las zapatas que tienen como número 1? Todas esas zapatas tienen estas dimensiones y tienen estas armaduras. Otras zapatitas que son un poco más pequeñas, le pongo el número 2, digamos, y todas las que tienen esas mismas medidas, ¿verdad? Están agrupadas acá. ¿Eso por qué se hace? Porque si no, en un plano, imagínense yo, si tengo que dibujar 50 zapatas, y en cada zapata voy a poner lo mismo, entonces no tiene sentido. Es mejor graficar una zapata, detallar bien todo lo que le corresponde a la zapata y en una planillita colocar toda esa información. Entonces, con eso yo hago un pequeño resumen ahí y para el albañil es hasta más fácil, ¿no? Mira en el plano, zapata número 1. Ah, aquí está la zapata número 1. Estas son sus dimensiones de la zapata número 1. Listo, ya, con eso se trabaja. La zapata número 2, la 3, la 4 y así, si hay diferentes grupos de zapatos, ¿verdad? No sé si me entienden. Sí, se entiende, ingeniero. ¿Se entiende, ingeniero? Ya, perfecto. En la plataforma, cuando la plataforma esté activa, imagino yo que han debido ver, y si no han visto, vean los videos. Todavía no está activa. Hay unos videos del ingeniero Pardo, creo que les comenté a ustedes, el ingeniero Pardo, él es boliviano, él usa más o menos la misma nomenclatura que yo uso. En algunas cosas hay ciertas diferencias, pero no tan significativas, ¿no? Entonces, hay un video donde enseña a leer planos y céntrense por el momento en los planos de cimentación, ¿ya? A ver, alguien que lo haya visto ese video, si puede comentarnos algo, por lo menos diga, no, yo lo vi, digamos, ¿no? Porque quiero saber si están viendo o no están viendo los videos. Parece que no lo han visto, ¿no? Bueno, si no lo han visto, véanlo, pero repito, por eso uno se pierde su tiempo dejándoles la información en la plataforma para que ustedes puedan ver, ¿ya?
Entonces, ahí el ingeniero Pardo explica con mucho más detalle esto de la planillita de Zapata. Porque si ustedes entienden esta planillita de Zapata, lo mismo van a tener cuando tengamos columnas, ¿no? Entonces, las columnas normalmente, si esta es la Zapata 1, supongamos, la columna también se va a llamar 1. Todas las columnas que tienen esta dimensión, por ejemplo, 30 por 30, y tienen la misma armadura, la misma cantidad de acero, en este caso es acero de Zapata. Aquí esta no es planilla de columna, pero supongamos que sea una planilla de columna, entonces va a tener también sus dimensiones y va a tener su acero, y todas las columnas que tengan las mismas dimensiones y la misma cantidad de acero van a tener un solo número, se van a llamar una sola cosa. ¿Ya? Entonces eso para que ustedes vayan aprendiendo a leer el plano estructural, ¿no? Después ya vamos a ver lo que son los planos de columnas, de vigas y de losa, ¿no? Que esos son las estructuras más importantes para nosotros. Por el momento estamos viendo y con esto estaríamos terminando la parte de Zapata. Un predimensionamiento, repito, no es un dimensionamiento. ¿Por qué digo que no es un dimensionamiento? Porque esta Zapata hay que verificar en primer lugar al punzonamiento o al corte que se llama, ¿no? Hay que verificar si la Zapata que hemos dimensionado cumple con la norma respecto al corte. Y después hay que verificar al vuelque, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que aquí me cuesta dibujar, no esto es lo mismo, ¿no? A ver. Imaginémonos, aquí tenemos una carga, ¿verdad? Así. Una carga puntual y después, a ver aquí cómo se grafica ahora un ángulo. No tiene, pues ese es el problema de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Mano alzada, dice, a ver si me permite. Supongamos que tenga un esfuerzo de esta forma, así, ¿no? A ver si formato aquí. Ahí, ¿no? Ese esfuerzo, es decir, una carga puntual y un momento, que es lo que se llama, es decir, cuando las cargas son excéntricas. Entonces, esta zapata tiende a volcarse hacia este lado. Entonces, hay que verificar al vuelque. Si no tiene esta carga que tenemos acá como momento, entonces la carga es puntual, entonces simplemente se hace la verificación al corte y al punzonamiento. Pero si tiene esta otra carga, entonces se hace la verificación al vuelque. Hay otras cargas que aparecen también. A ver, voy a tratar de... Puede aparecer una carga en este sentido. Que por lo general son las cargas de viento, ¿no? Esa carga, que se la considera ahí, ¿verdad? Entonces tiende a deslizar la zapata, entonces hay que verificar también al deslizamiento, ¿no? Pero esos son otros estudios un poquito más complejos, un poquito más complicados, que cuando estamos en presencia de todo eso de ahí, ya dejémoselos nomás al responsable, ¿verdad? Que haga el cálculo adecuado y nosotros ya hemos cumplido, digamos, ustedes como arquitectos básicamente han cumplido haciendo ya un pequeño predimensionamiento
para que vean cómo más o menos va a funcionar su proyecto. ¿Ya? No sé si me entienden. Sí. Bien. Bueno, espero que te he entendido, espero que se lo hayan hecho las capturas de la pizarra, porque toda esa información ya yo lo borro y no la recupero más, ¿no? Entonces, de todas maneras, si hay alguna pregunta, alguna duda, la próxima clase vamos a tratar de absorber. Si no, vamos a pasar ya al otro tema, ¿ya? Vamos a esperar que la plataforma se normalice para poder planificarnos mejor. Si no, vamos a seguir avanzando hasta cuando podamos, ¿ya? Bien, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, eso es todo por ahora y nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Listo, Hasta luego, nos- Inge. Chao, chao.